elemento fundamental cuando uno decide cuidarse y chequear cómo estamos con nuestra salud, y son los análisis clínicos, ¿no? Que todos los médicos, por supuesto, lo tienen como una hoja de ruta a la hora de definir un diagnóstico. Y de eso vamos a hablar con Constanza Presti, bioquímica. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por participar. Vamos a ver una presentación cortita y ya seguimos. Constanza Presti es bioquímica. Tiene una diplomatura en bacteria clínica y un diploma en medicina ortomolecular. Bueno, Presti, sinónimo, ¿no?, de mucha trayectoria cuando uno habla de análisis clínicos. Sí. Contame un poquito sobre el laboratorio, Conti. Bueno, el laboratorio ya tiene muchísimos años, son más de 30 años. Mi mamá fue la que inició esto, y a pesar que han ido pasando los años y fuimos evolucionando, sobre todo tecnológicamente, nunca se perdió la esencia del laboratorio, que es la que puso mi madre, que es el de hacer bioquímica clínica, el de no olvidarnos que atrás de toda esa tecnología hay un paciente y hay una historia clínica que trae, así que me parece que eso es lo que nos identifica. ¿Cuál es la diferencia o por qué ustedes ponen valor en esto de bioquímica clínica, ¿no? Porque en un mundo tan tecnologizado y sí, con tanto avance... La realidad es que hoy la mayoría de los laboratorios funcionan como una fábrica, y es hermoso verlo funcionar así, porque un paciente entra con un código, los resultados todos pasan por una serie de sistemas y de interfaces, pero atrás de todo eso existe una persona, existe un diagnóstico, o quizás no un diagnóstico, pero hay un porqué de ese pedido de análisis, y hay que analizarlo al final. Al final de que salen todos esos resultados, nosotros ponemos una firma y una interpretación sobre esos análisis. Por eso es muy importante cuando un paciente va a hacerse análisis de laboratorio, que después sean interpretados por el profesional y no se queden con ese número que dice nada más ahí, o con esa leyenda que lleva. Sí, totalmente, porque además hay justamente esta guía, ¿no?, que ustedes están haciendo como profesionales, no solamente para el médico, sino para el paciente que va, ¿no?, a hacerse el análisis concretamente. Sí, sí, igual esa guía que vos le llamás es lo que nosotros llamamos valores de referencia. Hay que tener mucho ojo con eso, y eso es a lo que me refiero a la interpretación. Claro. No es exactamente... la interpretación no se debe hacer exactamente como dice ahí, porque cada paciente es un individuo diferente, puede tener objetivos terapéuticos diferentes. Claro. Entonces no es tal cual, siempre lleva una interpretación, la interpretación del médico profesional, y siempre la interpretación se hace en un todo, no es un análisis suelto. Sí, al paciente se lo trata en un conjunto. Exacto. Y en esta idea que vos mencionás como valor de laboratorio de análisis clínicos, sí. ¿Cómo es el vínculo con el médico? Porque en esto de tratarlo al paciente como un todo, me imagino que también ahí hay, ¿no?, esta cuestión de, bueno, la palabra del profesional, el pedido concreto, ¿no?, que puede llegar a realizarles. Sí, sí, bueno, eso es fundamentalísimo, el trabajo en equipo, con el médico, con el paciente también, porque... nosotros trabajamos con muchos pacientes ambulatorios, entonces que el paciente también entienda todas las explicaciones que nosotros damos desde el laboratorio, porque con el médico nos relacionamos de profesional a profesional, tanto en el pedido como en la salida. Exacto. De esos informes, y en el medio está el paciente. Y quizá hay cosas que son técnicas de laboratorio que la tenemos que trabajar con el paciente directamente para que pueda entender
todos los preparativos que llevan muchas veces muchos análisis y que nosotros eso en el laboratorio cumplimos a rajatabla con toda esa preparación. Entonces también hay mucha interacción directa con el paciente para que todo eso se cumpla y salgan resultados de calidad. Quería consultarte sobre la importancia de los análisis clínicos en la prevención, ¿no? Sí. De la salud. Bueno, hoy me parece de que hay mucho enfoque sobre la prevención. La gente hace mucho autogestión de su salud, entonces busca, pregunta, y hoy el laboratorio se ha convertido en una herramienta fundamentalísima. Sobre todo porque la prevención lleva mucho laboratorio, lleva muchos análisis de laboratorio y este estado ideal que hoy pretendemos tener de una calidad de vida perfecta, por llamarle de alguna forma, lleva mucha precisión y lleva mucha bioquímica. Entonces lleva muchos análisis de laboratorio. Entonces, es muy importante que el paciente previamente, de alguna forma, tome contacto con el laboratorio para que la preparación para todos esos análisis sea óptima. Porque sí, todos esos análisis de prevención, muchos llevan mucha preparación del paciente. Ese contacto con el paciente, uno por ahí experimenta el momento ese, ¿no? De la recomendación del profesional bioquímico sobre las indicaciones en cuanto a cómo ir preparado, y después el momento de, en el caso de la extracción, que también igual, es un punto, ¿no? Sí, insisto, porque la gente tiene mucho la idea de que el laboratorio es ir a sacarse sangre. Claro. Y no. Y se hacen un montón de otros. Y no es eso nada más, ¿me Exacto. entendés? No es eso nada más. Vuelvo a lo mismo, nosotros hacemos bioquímica clínica, entonces trabajamos con un paciente en donde tenemos que conocer todo un entorno clínico y no es solamente la punción. Exacto. ¿Cómo estás viendo la formación profesional en relación a esto, que lo hemos consultado también en el resto del programa, ¿no? Sí. No, la verdad, en realidad el bioquímico se caracteriza por ser estudioso. El bioquímico todos los profesionales bioquímicos en general son gente muy estudiosa y que estamos siempre a la vanguardia de todo lo que vaya apareciendo. Desafíos para el profesional y para ustedes como laboratorio con todos estos años de trayectoria, ¿hacia dónde van o qué están mirando a futuro? Y me parece que es un poco todo esto que veníamos hablando, Caro, de todo lo que es prevención, de todo lo que es la mirada integral del paciente, y estar muy atentos a las necesidades de la gente, porque la gente pide, la gente quiere saber más, la gente quiere profundizar sobre su salud. De hecho, quizás aquí en Tucumán no tanto, pero en otras partes del mundo hay un boom de la medicina genética en donde el paciente solo va gestionando todo eso porque le interesa saber. Es un tema complejo, no es tan sencillo porque lleva mucha interpretación detrás, pero me parece que tenemos que estar muy atentos a lo que el paciente busca. Después con esa interpretación que no nos podemos olvidar que es más o menos como decía el cirujano plástico, no es todo lo que el otro quiere. Exacto. Pero sí hay que estar atento porque la gente sí va buscando. Creo sobre todo que con el objetivo de prevenir. Conti, te agradezco mucho, un placer. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vos. Gracias. Muy bien, vamos nosotros a seguir. Último bloque ya de Encuentros La Gaceta.